Bajo un bosque, en la frontera de Michigan, un láser acaba de encontrar una red de cultivo del tamaño de una ciudad, en un lugar donde, según la ciencia, eso era imposible. Es 2021. Un equipo de arqueólogos de Dartmouth, publicando en la revista Science, sobrevuela con tecnología LiDAR un territorio remoto conocido como 60 Islands, en la frontera entre Michigan y Wisconsin. El láser atraviesa los árboles, la tierra y más de 1000 años de historia, y lo que aparece no está en ningún libro. En los próximos minutos, vas a ver exactamente lo que reveló ese escaneo. Un sistema de cultivo 10 veces más grande de lo que cualquier arqueólogo había calculado, construido por los antepasados de la tribu Menominee. ¿Y por qué obliga a reescribir lo que se enseña sobre quién vivía en esta región antes que nosotros? Pero hay algo que ni el láser más avanzado logró explicar del todo. ¿Cómo, en una de las zonas más frías de Norteamérica, con una de las temporadas de cultivo más cortas del continente, un pueblo logró alimentar a miles de personas? Las pistas que sí tenemos te las muestro más adelante. Y el título del video es El campo de Wisconsin que escondía la granja más grande de la América antigua. Corría la primavera cuando el dron despegó sobre la copa de los árboles, cargado con un sensor capaz de disparar cientos de miles de pulsos de luz láser por segundo hacia el suelo del bosque. Durante horas, sobrevoló metro a metro un territorio que, en cualquier mapa satelital convencional, aparecía simplemente como bosque denso, sin nada que llamara la atención. Nadie a bordo de ese vuelo sabía todavía lo que estaba a punto de aparecer en la pantalla. Lo que el láser reveló esa tarde no fue un campo cualquiera, fue una red completa de camellones, canales y surcos artificiales que se extendía, uno tras otro, por debajo de un bosque que a ras de suelo parecía intacto, salvaje, como si nadie lo hubiera tocado jamás. El equipo de Dartmouth voló con drones equipados con sensores láser sobre 330 acres de terreno, unas 133 hectáreas, y descubrió que casi el 70% de esa superficie escondía estructuras agrícolas hechas por manos humanas. Y aquí llega la parte que dejó en silencio la sala de conferencias donde se presentaron los primeros resultados. Según los propios cálculos del equipo, esos 330 acres representan apenas un 40% del yacimiento completo. Lo que ya de por sí rompía cualquier expectativa podría ser, en realidad, menos de la mitad de lo que sigue enterrado bajo esos árboles. El lugar tiene un nombre propio en la lengua menominee, Anaem Omot, que se traduce aproximadamente como el vientre del perro. Hoy se le conoce popularmente como 60 Islands, un territorio remoto a orillas del río Menominee, justo en la frontera entre Michigan y Wisconsin. Hasta ese vuelo con láser, nadie sospechaba que bajo su superficie dormía uno de los sistemas agrícolas más completos jamás documentados en la mitad oriental de Norteamérica. Para entender por qué esto conmocionó a toda una disciplina, hay que entender primero qué es exactamente lo que estaban viendo. No eran simples marcas en el terreno. Eran camellones, franjas de tierra elevadas, de entre 10 y 30 centímetros de altura, construidas una junto a otra durante generaciones, formando un patrón que solo se puede apreciar completo desde el aire. A pie de bosque, entre la maleza y las raíces, esas elevaciones son casi invisibles. Por eso ningún arqueólogo, en más de un siglo de estudiar la zona, había logrado calcular su verdadera extensión. El láser no solo veía el suelo, atravesaba las copas de los árboles, ignoraba la vegetación y dibujaba en 3 dimensiones cada centímetro de tierra que unas manos humanas habían movido hacía 1000 años. La pregunta que se hicieron los investigadores en ese momento fue tan simple como perturbadora. ¿Cómo construye, mantiene y amplía un pueblo sin arado, sin animales de tiro y sin herramientas de metal, un sistema agrícola de esta magnitud durante generación tras generación? Y esa pregunta era solo el principio, porque lo que los arqueólogos encontrarían después, al excavar directamente sobre esos camellones, no haría más que profundizar el misterio. Y eso no es lo más sorprendente de esta historia. En los próximos minutos vas a descubrir el ingrediente exacto que estos agricultores mezclaban con la tierra para lograr algo que, técnicamente, no debería haber sido posible en esta latitud, y por qué ese hallazgo obliga a los historiadores a repensar por completo el nivel de organización social que existía en esta región antes de la llegada de los europeos. Si todavía no te has suscrito a este canal,
Este es el momento perfecto para hacerlo. Aquí vas a encontrar las historias que la arqueología más reciente acaba de sacar a la luz, contadas con el rigor de la investigación real y sin los atajos que otros canales se permiten. No lo vas a encontrar con este nivel de detalle en ningún otro sitio. La confirmación llegó algún tiempo después, cuando el equipo liderado por la arqueóloga Madeleine McLister decidió abrir la tierra en 3 puntos exactos de esos camellones. Lo que encontraron bajo la superficie no era tierra común, era una mezcla deliberada: carbón vegetal, restos domésticos y suelos extraídos de zonas húmedas cercanas, todo acumulado capa sobre capa, como si se tratara de una receta transmitida durante siglos de padres a hijos. En otras palabras, estaban ante un sistema de abono controlado, una especie de compostaje ancestral diseñado para enriquecer un suelo que, de forma natural, jamás habría sostenido un cultivo intensivo. Y aquí está la primera pieza del rompecabezas. El carbón vegetal no solo aporta nutrientes, retiene el calor. Los camellones elevados no solo facilitan el drenaje del agua, se calientan más rápido que el suelo plano de alrededor y conservan ese calor durante más tiempo. Combinados, estos dos elementos le daban a las plantas algo que, en esta latitud, vale más que cualquier otro recurso: días extra de temperatura favorable, justo cuando más falta hacen, al principio y al final de la temporada de cultivo. Las muestras de carbón se sometieron a datación por radiocarbono, y el resultado sorprendió incluso a los propios investigadores. Los camellones no se construyeron de una sola vez. Se reconstruyeron y se ampliaron de forma continua durante 600 años, entre aproximadamente el año 1000 y el año 1600 de nuestra era. 600 años de la misma comunidad, generación tras generación, manteniendo, ampliando y perfeccionando el mismo sistema agrícola sin una sola interrupción registrada en el suelo. Y lo que cultivaban en esos camellones tampoco era cualquier cosa. Los análisis de restos vegetales confirmaron maíz, judías y calabaza creciendo juntos en el mismo camellón, la combinación que hoy se conoce como las 3 hermanas. El maíz ofrece un tallo alto que sirve de tutor natural para que trepe la judía. La judía, a su vez, fija nitrógeno en el suelo y alimenta al propio maíz mientras crece. Y la calabaza, extendida por el suelo entre ambas, actúa como una alfombra viva que retiene la humedad y frena las malas hierbas. 3 cultivos sembrados juntos, resolviendo entre ellos 3 problemas distintos al mismo tiempo. No es casualidad ni suerte. Es ingeniería agrícola acumulada durante generaciones, la misma clase de conocimiento técnico que en otras partes del mundo tardó siglos en sistematizarse por escrito. Pero todavía no te he contado la parte que de verdad desconcertó a los científicos. Porque mantener un sistema así durante 6 siglos no es cuestión de un puñado de familias trabajando cada una por su cuenta. Requiere planificación, memoria colectiva transmitida de generación en generación, y una organización social capaz de coordinar el trabajo de cientos de personas, año tras año, sin que el sistema se abandone ni una sola temporada. Y eso es precisamente lo que no encajaba con lo que los libros de historia contaban sobre esta región. Durante décadas, la versión oficial fue que los pueblos del norte de los Grandes Lagos vivían en grupos pequeños, relativamente igualitarios, que se desplazaban con las estaciones y practicaban, como mucho, una horticultura menor de subsistencia. Nada que se pareciera al nivel de organización que exigían las grandes civilizaciones agrícolas más al sur del continente. Pero un sistema de camellones que podría cubrir más de 300 hectáreas, mantenido sin interrupción durante 600 años, no encaja con esa teoría. Exige algo mucho más parecido a lo que los arqueólogos asocian con sociedades jerárquicas a gran escala, con líderes, con roles definidos y con una capacidad de organización colectiva que nadie esperaba encontrar tan al norte. Hasta este hallazgo, cuando se hablaba de agricultura intensiva en la Norteamérica anterior a la llegada de los europeos, la conversación giraba casi siempre alrededor de un mismo nombre: Cahokia, la gran ciudad que floreció mucho más al sur, cerca del actual río Mississippi, con decenas de miles de habitantes sostenidos por campos de maíz en un clima templado y generoso. Se asumía que ese tipo de escala solo era posible ahí, en climas donde la temporada de cultivo se extendía cómodamente durante buena parte del año. 60 Islands rompe esa frontera geográfica. Aquí, a cientos de kilómetros al norte,
en pleno territorio de bosques boreales y de nieves que cubren el suelo durante casi medio año, una comunidad logró replicar ese mismo nivel de intensidad agrícola. Y eso, para cualquier especialista en la región de los Grandes Lagos, no es un dato menor. Es la prueba de que el límite norte de la agricultura precolonial a gran escala estaba, hasta ahora, mal dibujado en el mapa. Y el terreno no solo escondía camellones. El mismo escaneo con láser reveló montículos funerarios, círculos de baile ceremonial y los restos de lo que parece haber sido un asentamiento considerablemente más grande de lo que cualquiera había imaginado hasta ahora. No era solo una granja. Era el corazón de una comunidad viva, con ceremonias, con rituales, con una población lo bastante numerosa como para necesitar alimentar a miles de personas cada año, durante generaciones enteras. Lo que descubrirás a continuación es todavía más difícil de explicar. Durante más de un siglo, ningún estudio realizado desde el suelo logró captar la magnitud real de este lugar, y no fue por falta de interés ni de esfuerzo. Fue por el propio bosque. 60 Islands está cubierto de una vegetación tan densa que caminando entre los árboles resulta prácticamente imposible distinguir un camellón de 1000 años de antigüedad de una simple ondulación natural del terreno. Ni siquiera la fotografía aérea convencional, que durante décadas fue la principal herramienta de la arqueología a gran escala, conseguía atravesar esa capa espesa de copas y sotobosque. Hizo falta un instrumento capaz de colarse entre las hojas, rama por rama, y registrar únicamente los impactos que rebotaban en el suelo desnudo, para que este sistema completo saliera por fin a la luz después de 1000 años oculto. Con estos datos sobre la mesa, los investigadores empezaron a describirlo como uno de los yacimientos agrícolas precoloniales más completos jamás documentados en toda la mitad oriental de Estados Unidos. Pero el propio equipo admite, con una honestidad poco habitual en estudios de este calibre, que todavía queda una pieza que no termina de encajar del todo. El carbón vegetal y los camellones elevados explican parte del misterio. Cómo ganar esos días extra de calor, al principio y al final de la temporada de cultivo. Pero la región donde se encuentra 60 Islands sigue siendo, hoy en día, una de las zonas más frías de Norteamérica para cultivar maíz, con una temporada de cultivo de apenas unos pocos meses al año. Alimentar a una población de miles de personas con eso, incluso con el mejor sistema de abono del mundo, sigue pareciendo, sobre el papel, prácticamente imposible. Los investigadores creen que hay al menos 2 piezas más en juego, y son las pistas que te prometí al principio de este video. La primera es la ubicación exacta de los camellones, construidos junto a un recodo del río Menominee, donde el agua en movimiento actúa como un regulador natural de temperatura y reduce el riesgo de heladas tempranas o tardías, esos días críticos capaces de arruinar una cosecha entera en cuestión de horas. La segunda pista es todavía más fascinante, la posibilidad de que, durante 6 siglos de cultivo continuo, esta comunidad fuera seleccionando, año tras año, las semillas de maíz que mejor toleraban el frío, desarrollando sin saberlo su propia variedad adaptada a un clima que, en teoría, no debería permitir cultivar maíz en absoluto. Una selección genética silenciosa, sostenida generación tras generación, sin laboratorios ni microscopios de por medio, apoyada únicamente en la observación, la paciencia y la memoria colectiva de un pueblo que conocía su tierra mejor que nadie. Todo esto obliga a corregir algo que durante generaciones se repitió casi sin cuestionarlo en aulas, libros y documentales. La idea de que los pueblos originarios del norte de Norteamérica eran, en el mejor de los casos, cazadores y recolectores con una agricultura casi anecdótica, incapaces de sostener grandes poblaciones fuera de las llanuras cálidas del sur. 60 Islands no encaja en esa narrativa, y tampoco lo hace en silencio. Es un yacimiento de 300 hectáreas, con 600 años de continuidad documentada, ingeniería de suelos deliberada y evidencia de una sociedad compleja. No es una excepción curiosa al margen de la historia, es una corrección directa a ella. Y esa combinación de ingenio es la que nos lleva a la parte de esta historia que todavía sigue viva hoy, muy lejos de cualquier libro de historia. Porque Anaheim-Omot no es solo un yacimiento arqueológico congelado en el pasado. Es tierra ancestral de la tribu Menominee de Wisconsin, y sus descendientes directos participan hoy de forma activa en la investigación. David Grignon, responsable de preservación histórica de la tribu,
ha trabajado codo con el equipo de Dartmouth durante todo el proceso, y para la comunidad Menominee, cada camellón, cada montículo funerario y cada círculo ceremonial que aparece en el escaneo no es solo un dato científico más. Es la prueba física de lo que sus mayores siempre contaron, que sus antepasados no sobrevivían en este territorio, lo dominaban por completo. El lugar está inscrito en el Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos, pero ese reconocimiento no lo protege de todas las amenazas del presente. A pocos kilómetros del yacimiento existe un proyecto de mina de sulfuro a cielo abierto, planeado justo en el mismo corredor del río que atraviesa 60 Islands. Para la tribu y para gran parte de la comunidad científica, cualquier alteración en ese ecosistema, ya sea el drenaje ácido de una mina, la pérdida de humedales cercanos o las vibraciones de las voladuras, podría dañar de forma irreversible un sistema que sobrevivió intacto durante 1000 años bajo un bosque, pero que tal vez no sobreviva a unas pocas décadas de actividad industrial moderna. La tribu Menominee, junto con organizaciones conservacionistas y varios equipos de investigación, lleva años combinando acción legal, vigilancia del territorio y documentación científica para intentar frenar el proyecto. No luchan solo por proteger una curiosidad arqueológica, luchan por proteger lo que ellos mismos describen como un paisaje cultural vivo, un vínculo directo y tangible con la forma en que sus antepasados pensaban, organizaban y cuidaban la tierra mucho antes de que nadie trazara una frontera entre Michigan y Wisconsin. No sería la primera vez que la tecnología láser destapa algo así. Años antes, un estudio similar sobre la selva de Guatemala reveló miles de estructuras mayas ocultas bajo la vegetación, ciudades enteras que nadie había logrado cartografiar desde el suelo. En la Amazonía, sobrevuelos comparables sacaron a la luz geoglifos y asentamientos que obligaron a reescribir por completo lo que se sabía sobre la densidad de población precolonial en plena selva tropical. 60 Islands se suma ahora a esa misma lista, con una diferencia que lo hace todavía más inquietante. No está en una selva remota al otro lado del mundo, sino a poca distancia en coche de ciudades como Green Bay o Marquette, en pleno corazón de Estados Unidos. Durante todo este tiempo, la evidencia estuvo ahí, bajo un bosque que miles de personas han visitado, cruzado y fotografiado, sin que nadie sospechara jamás lo que pisaban. Y así, la historia que empezó con un láser sobrevolando un bosque termina planteando una pregunta mucho más incómoda que cualquiera de las que llegó a responder. Si un sistema agrícola de esta escala, sostenido durante 600 años por una civilización entera, pudo permanecer completamente invisible bajo los árboles hasta el día en que un dron lo sobrevoló, ¿cuántos otros lugares como este siguen esperando, ahora mismo, bajo algún otro bosque del planeta, a que alguien finalmente mire hacia arriba con la tecnología adecuada? Lo que el escaneo de 60 Islands demostró no es solo que un pueblo logró cultivar maíz en uno de los climas más hostiles del continente para esta planta. Demostró que la historia que a todos nos enseñaron sobre quién vivía en Norteamérica antes de la llegada de los europeos estaba, en el mejor de los casos, gravemente incompleta. Y si esta historia te ha dejado pensando, imagina todo lo que sigue enterrado, literalmente, bajo nuestros propios pies, esperando el instrumento adecuado para salir a la luz. Este canal existe precisamente para desenterrar esas historias, una tras otra, con el rigor que se merecen. Suscríbete, activa la campana y no te pierdas la próxima vez que la ciencia vuelva a demostrar que la historia todavía tiene mucho que contarnos.